Ya llegamos a las 7:01. Qué puntualidad. Señores, miércoles 17, ya sí llegamos. 14 días, 7 días para la Nochebuena. Ahí vi que Proconsumidor va a lanzar una batida, un operativo. Qué lechosa. ¿Una batida? Una batida, o sea, un operativo. Ya. Para inspeccionar los puestos de venta de cerdo y de la lechonera, para que tengan calidad, para que haya higiene, inocuidad, como dicen ellos finamente. Yo me imagino esos inspectores de Proconsumidor, ellos comienzan por el rabito, es lo primero que se comienza. No, por el hociquito. Y Por el se hocico. termina por el rabito. No, pero el Josiquito se coge con una servilleta, pero el rabito se coge así con delicadeza. ¿Y cómo se llama el amigo Proconsumidor? Eddie Alcántara. Eddie Alcántara, vigilando. ¿Todo bien, comando? Todo bien. Pero Proconsumidor no tiene que ver con los precios. Por eso es que Eddie Alcántara ha dicho que aquí hay un libre mercado, que usted busque los mejores precios. Claro. Pero ahí está, calidad, higiene. La libra la estaba revisando a 125 y 140, pero si es de masa, más o menos 160. Bueno. Y el asado, el puerco asado, siempre está entre 500 y 700. Lo único que yo recomiendo a la gente, los que no tienen la capacidad ni el bolsillo para mandar, como un amigo mío que me está mirando ahora, hacer uno en puya, relleno, Chilindrón. un chilindrón, que compren la cantidad en su proveedor habitual. Si usted lo compra en el Mirador, en la Nacaona, vaya. Y ahí tengo yo un señor de La Vega que tiene una finca de La Vega, que yo sé la calidad de ese y estoy abonado. Pero ahí está, se acerca la Nochebuena, la gente dice que no ve el circulante. ¿Cuánto le gusta quejarse a la gente? Pues ya entregaron el doble sueldo, ¿cómo que no se ve? Y ayer depositaron la Supérate. Y además le depositaron a la chofer el bonogás. Parece que era verdad. Entonces, ¿cómo que no se ve el dinero? Dice ¿Cómo entra sal? Dice Carter que ni el ambiente se ve. No, el ambiente está... En Canarias, donde iré próximamente a compartir un poco con mi familia, dicen el ambiente está chungo. O sea, está feo, está como... Está feo. Sí. Bueno, está bien, vamos a ver. Pero quiero dos referencias rápidas. Ayer se canteó el colegio de Leonardo da Vinci con un espacio pagado. Que salió hoy en los medios. El de la niña Estépora, porque hay mucha gente que apuesta que se olviden las cosas, eso no se olvida. Pero dice el colegio un poquito tarde de que no eludirá su responsabilidad y que colaborará con las investigaciones y además promete fortalecer los protocolos de vigilancia internos. Que no se olvide ese caso, señores, porque aquí hay gente que apuesta. Incluso ya yo veo gente apostando de que lo de Senasa, como va a caer ahora a final de año y que eso va a pasar, se va a olvidar. El que duerma de ese lado se va a equivocar. Se va a caer en la cama. Sí, los estrategas en manejo de crisis, de comunicación, que estén pensando en eso, se van a equivocar. Eso no se va a controlar muy pronto, eso no va a salir de la agenda muy pronto. Ya yo estoy viendo algunos plumíferos, vamos a llamarle así, que atacan de una vez. Hay una línea de ataque. Plumíferos. Sí, plumíferos. Incluso hay que están atacando al juez y que por falta de... Mire, que citando a Mujica. a Mojica, a Tolstoy, ¿qué? Sí. Que no, que debe ser más injundioso, ¿no? ¿Que ¿Por qué publicó eso en el listín? Tiene. Lo que debió pasar es que dejar entrar a la prensa si no hubiese tenido que publicar nada, conforme a ley. Bueno, el asunto es el siguiente. Pero que le enmendó. La motivación del juez, el juez motiva, y eso está ahí consagrado, y él tiene su estilo de motivar. ¿Ustedes no se recuerdan al juez nuestro, Alejandro Vargas? Alejandro Vargas. Sí, señor. Le decía... José Alejandro Vargas. José Alejandro Vargas, un saludo para él, esperamos cruzarnos en diciembre. Es más, nos vemos el sábado. ¿Cómo es a Omega? Él le decía, mira Omega, tú eres un hombre popular. Claro. Tú puedes ser un ejemplo para la juventud. Pero ni modo. Eran clásicos los boches de El que apueste a que lo de Senasa va a pasar rápido y se va a olvidar, se está equivocando. Buenos días. Buenos días, Nelson. Buenos días, Catherine, Héctor, amigos que nos sintonizan, que nos escuchan hoy 17 de diciembre. Gracias por su sintonía y sobre todo a Dios sean las gracias por el amanecer de este nuevo día.
Día como hoy, Catherine, en 1830, en la quinta de San Pedro de Alejandrino, murió el libertador Simón José Antonio de la Santísima Trinidad, Bolívar Ponte y Palacio Blanco. Antes de morir, dice García Márquez, que dijo, ¿cómo saldré de este laberinto? Y hay que recordarlo, no solamente porque hay que recordar a Bolívar siempre, pero de la forma en que él quizás hubiera querido ser recordado, no de la perspectiva de la tiranía, desde la lógica de la división, del sectarismo, de oponer a hermanos contra hermanos, sino de la lógica de la unidad y de la libertad, porque por algo le decían libertador. Y hay que recordarlo hoy, que su patria, pues por las razones que sea o bajo la modalidad que sea, digamos, está enfrentando un grave problema interno que a su vez, evidentemente, ha generado una reacción externa. Refiriéndonos a la reacción, porque estamos ya sobrados, mas no cansados, de recordar que el problema interno es una dictadura que se robó unas elecciones, pero, desde el punto de vista externo, el presidente Donald Trump, en el día de ayer, amplió o interpuso un bloqueo total a los buques petroleros sancionados por Estados Unidos de esta llamada flota sombra. Claro, no sabemos cuáles son esos buques, no sabemos cuál es la nomenclatura, por lo tanto habrá cierto grado de discrecionalidad ahí. Mientras tanto, esto es un golpe directo a la limitada a la limitada capacidad de maniobra de la economía venezolana. 11 barcos, dice Reuters, que están en puerto ahora mismo en Venezuela, que no se atreven a salir. Y de refilón eso afecta a Cuba también, porque el oxígeno cubano es el petróleo venezolano. El día de ayer también en Estados Unidos el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva donde incorporaba o agregaba 7 países más con prohibición total de acceso a ese país, cito, Burkina Faso, Laos, Mali, Níger, Sierra Leona, Sudán del Sur y Siria. Recordemos que hace apenas un par de meses estaba el presidente de Siria recibido en el despacho Oval de la Casa Blanca. Ya son 19 países con prohibición total y 19 países con prohibiciones parciales. El día de ayer también el señor Kast, presidente electo de Chile, señalaba, refiriéndose a Venezuela, que no nos corresponde a nosotros solucionarlo, el problema, pero el que lo vaya a hacer cuenta con nuestro apoyo. Y así hizo una serie de yo apoyo a cualquier situación que termine con una dictadura, una narcodictadura. En Brasil se está conociendo, se conocerá en el Senado, porque ya pasó por la Cámara de Diputados, un proyecto para reducir el tiempo de condena, no amnistía, ese será, me imagino, el bajadero, y no sé por qué pienso como que eso tiene que ver un poco, Nelson, con quizás los colaterales de estas sanciones desquitadas el viernes pasado, el juez Moraes, la Manisky y los aranceles. El caso es que parece que el bajadero va a ser reducirle la pena al presidente Bolsonaro. Veremos qué pasará en el Senado de ese país. Y en Honduras todavía están contando. Dice la presidenta, una de las 3 delegadas del Consejo Nacional Electoral, oigan esto, que no la dejan entrar a ella al centro de cómputo. Al presidente de la Junta Central Electoral de Honduras, haciendo el símil, no lo dejan entrar al centro de cómputo de la Junta Central de Honduras para recontar las más de 2.500 actas que están ahí. Recordemos que eso fue el 30 de noviembre y que estamos a 17. Imagínese usted, nosotros que hemos pasado por eso, lo que serían 18 días sin un resultado electoral. Continúa en República Dominicana el traslado de los presos de la Victoria. Ayer llevaron 300, más 600, ya van 900, o sea, y la Victoria tiene un letrero que dice cerrado. Qué bueno por el gobierno, qué bueno por la gestión que está haciendo Roberto Santana, por la Procuraduría, pero sobre todo, qué bueno por los internos ahí, por los presos ahí, por las personas que vivían por debajo de la escala de la dignidad humana. La CEPAL dice ayer, su secretario general, que la economía dominicana va a crecer 2.9 por desaceleración en turismo, en factores estructurales, en exportaciones, lo dice la CEPAL, no lo decimos nosotros. CONATRA, el presidente Antonio Marte, te están haciéndole prueba de droga el día de ayer a todos los choferes, porque quieren garantizar que nadie se esté manejando un autobús
bajo efectos de las drogas narcóticas. Muy bien por CONATRA, así deberían hacerlo todo recurrente y permanentemente. Y finalmente, a propósito de esa festividad navideña que CONATRA quiere garantizar que los choferes no estén pasados de trago o drogados, 48.470 voluntarios van a participar en el operativo Conciencia por la Vida, Navidad y Año Nuevo, que será realizado los días 23 y 25, de las 2 de la tarde a 6 de la tarde, comenzando y terminando en los respectivos días. Muy bien por el COE y por todos los organismos que están participando ahí. Casi 50.000 dominicanos van a participar, muchos de ellos voluntarios. A todos ellos, de antemano, muchas gracias por su apoyo y por su colaboración desinteresada. Buenos días. Buenos días, Federico, Catherine, Nelson Rodríguez. Buenos días a todos los televidentes, a los que nos sintonizan por las distintas plataformas. Qué diferente, Federico, esos procesos, el de Honduras y el de Chile. Qué diferente. Perdón, que la presidenta de Honduras dijo ayer, faltándole 30 días para entregar, no se sabe a quién, porque no hay a quién entregar, que el que llegó, que el indultado le quiere dar un golpe de estado a una gente que se va en 30 días. Dime tú, sí. Miren la contradicción, el presidente de Chile felicitó y habló por teléfono la misma noche con el presidente electo, a pesar de que, bueno, eso no debe ser tampoco un obstáculo, son de distintas ideologías, o sea, es uno de izquierda que le va a entregar a uno de derecha, pero miren por dónde va lo de Honduras. Bueno, ya tenemos presupuesto, se aprobó ya en segunda lectura, bueno, en 2 lecturas consecutivas en el Senado, de eso hablaremos más adelante, pero sí quiero felicitar al senador Omar Fernández, no por su cumpleaños, que fue reciente, sino porque logró instalar un tema que fue el único tema que generó lo más parecido a una discusión, a un debate. No llegó a eso, pero se pareció a una discusión allá en el Senado. Él hasta el último minuto mantuvo su posición e incluso planteó, sabiendo que no se iba a dar, pero lo hizo, planteó que el proyecto fuera enviado a comisión y pidió a sus colegas que reflexionaran. Eso hubiera sido, imagínense, se hubiera provocado un gran retraso en ese proceso, pero él no podía dejar de decirlo. Eso era un tema que tenía, él era el dueño del tema anteriormente, en los años recientes, José Horacio Rodríguez, el diputado de Alianza País, pero Omar Fernández se apoderó esta vez de ese tema. Ahí está para discusión futura, para discusión, digamos que para el próximo año, pero sabemos que no había condiciones este año para incluir la indexación salarial. El Congreso estos días va a estar activo porque lo que se vaya a hacer ahora ya es en estos días de diciembre. Ya a partir de ahora ustedes saben que viene el break. Ayer los diputados aprobaron la ley que crea la DNI en primera lectura. Ustedes saben que había sido declarada inconstitucional. Y lo que no parece que haya mucha esperanza en que se dé un acuerdo, se dé una aprobación por ahora, es en el Código Laboral. Sigue dispersa la discusión. Las primeras señales negativas, las primeras señales de que no se iba a aprobar ahora el Código Laboral es cuando se comenzaron a dar 2 discusiones paralelas, una en el Senado y otra en la Cámara de Diputados. Y en el caso de la Cámara de Diputados hay un problema de inasistencia de los miembros de la comisión que está a cargo de la discusión del Código Laboral, que durante los últimos días no ha habido quórum para reunir esa comisión, o sea que se está alejando la posibilidad de que sea aprobado ahora el Código Laboral. Y siguen las objeciones y seguirán, porque es un tema que apenas se inicia, es una discusión que apenas se inicia, sobre la iniciativa, el proyecto que ha sido sometido por el Poder Ejecutivo para fusionar el Ministerio de Educación y el MESID. Ya vimos la posición de Educa, la posición de los rectores, la posición de la ADP, y ayer también Fuerza del Pueblo emitió un comunicado de la Secretaría de Educación de ese partido también, calificando la iniciativa de improvisada, carente de consenso y de sustento técnico.
es una discusión que apenas comienza. Bueno, buenos días, Héctor. Buenos días a Federico, también a Nelson. En este 17 de diciembre, así es, hay que honrar al padre libertador Simón Bolívar, revisar cada uno de sus discursos, el discurso de Angostura, es definitivamente dar un recorrido sobre las bases en las que está formada buena parte de nuestra identidad. Y lo digo así y extiendo esta identidad hacia el Caribe, porque no es menos cierto que el Libertador también tuvo vínculos con el Caribe, que aquí se habla mucho de esa independencia efímera y la labor de Núñez de Cáceres. Yo he tenido algunas charlas muy interesantes con don Frank Moya Pons, quien me dice y me señala con suficiente aval, ¿verdad?, que no es cierto que Bolívar negó a Núñez de Cáceres alguna posibilidad, que la verdad es que nunca lo encontró, porque Bolívar no estaba. Bolívar estaba en Bolivia en ese momento. Bolívar estaba fuera de Venezuela. Núñez de Cáceres ni siquiera tuvo la posibilidad de hacerle la oferta, por decirlo de alguna manera, de solicitarle de alguna manera algún apoyo para incorporarse a la Gran Colombia. Hay una canción de... bueno, hay gente que no le va a gustar esto que yo voy a decir, pero yo suelo utilizar elementos y utilizar simbología que ha sido manipulada por el chavismo para enrostrarles lo que ellos mismos tienen en cara, lo que ellos mismos han hecho durante tantos años, deformando a la figura del libertador Simón Bolívar. Un santo para el chavismo es Ali Primera. Y Ali Primera tiene una canción que se llama Canción Bolivariana. Ali arranca diciendo: Bolívar bolivariano no es un pensamiento muerto, ni mucho menos un santo para prenderle una vela. Y entre otras cosas hace una serie de argumentos sobre cómo se ha traicionado el ideal bolivariano. Por supuesto, Ali Primera hacía algunas argumentaciones relativas al momento histórico que le correspondió vivir, hace punzantes críticas a lo que en aquel momento también se le conocía como el imperialismo. Estamos hablando de un Ali Primera que era el cantor del pueblo en el año 70. Acá se le conocía mucho por su participación en los guaraguaos. Pero cuando usted lee y busca la letra de un Ali Primera, a lo que suena es a crítica contra un gobierno que agrede, ofende, que lacera a su pueblo. ¿Qué es lo que ha hecho definitivamente el chavismo? Manipulando símbolos históricos como el del padre de la patria, Simón Bolívar. A Bolívar en Venezuela le han cambiado el rostro, lo hicieron parecerse a Hugo Chávez para que entonces la cosa luciera simpática, haciéndolo pasar por Bolívar, que como saben ustedes tenía esta tradición española y que incluso hay algunas argumentaciones, algunas teorías y estudios que dicen que Bolívar tuvo un ancestro acá en la República Dominicana, específicamente en Higüey, unos datos que están y que yo he podido corroborar en documentos historiográficos. Bueno, a Bolívar lo quisieron pintar como si fuese cuasi un sambo. Un sambo, para los que no lo conocen, es una mezcla entre el negro y el indio. Bolívar de negro no tenía nada, ni de indio tampoco, pero lo hicieron parecer indio, sambo, para lucir semejante a Hugo Chávez Frías, que bueno, saben ustedes, ha fallecido en el 2013, pero sigue siendo una imagen recurrente a la que se asiste en estos días, sobre todo cuando se carece de contenido y se carece de respuestas para la ciudadanía. Hablando precisamente de Bolívar y de soberanía, debo decir que el petróleo venezolano es solo de los venezolanos. Solo de los venezolanos. Los recursos naturales del país es solo de los venezolanos, son solo de los venezolanos. Dicho esto, hay un tuit, ¿cómo le llama? No sé cómo se llamaría en la plataforma de Truth Social del presidente Donald Trump. Una publicación, gracias, Fred, en la que el presidente Donald Trump dice que Venezuela está completamente rodeada por la estructura de la Armada más grande y ha convocado a un bloqueo petrolero para Venezuela. Estuve revisando datos, Venezuela no ha sido nunca objeto de un bloqueo petrolero. Lo que sí ocurrió, compañeros,
fue un bloqueo en el año 1902, que duró entre diciembre de 1902 y 1903. Durante la presidencia de Cipriano Castro, Venezuela había dicho que no iba a pagar la deuda externa que tenía con países como Alemania, Reino Unido e Italia, no con el caso de estadounidense. Estados Unidos, al contrario, medió con el señor Roosevelt, apelando a la doctrina Monroe. Y en aquel momento sí hubo un bloqueo frente a las costas venezolanas. Incluso hay algunos documentos que señalan hubo algún tipo de choque desde el punto de vista de artillería, no hubo invasión terrestre. Y ahora, pues entonces el señor Trump argumenta a través de esta publicación digital que habrá un bloqueo. Sobre eso hay que decir que el señor Trump esgrime lo siguiente, voy a citarlo. Dice que esa fuerza por la que está rodeada Venezuela solo va a aumentar. Y que dice, hasta que devuelvan a Estados Unidos de América todo el petróleo, las tierras y los demás activos que nos robaron. Yo creo que más allá de la retórica, ¿a qué se refiere Donald Trump? Declaraciones de esta magnitud deben ser ponderadas mucho más allá de esa publicación digital. Como saben, un bloqueo es un acto con consecuencias internacionales, económicas, humanitarias, y basta decir también que se constituye en una violación del derecho internacional, como también es una violación del derecho internacional que usted sea un gobierno y expropie de manera absolutamente injustificada, atento a usted, como hizo Hugo Chávez, con las inversiones de ExxonMobil, ConocoPhillips, entre otras empresas estadounidenses que estaban operando en extracción de petróleo en Venezuela. Sobre derecho internacional probablemente tengamos que hablar en los próximos días, dada esta declaración, pero hay que decir que los principios con los que se arguye un bloqueo comercial de esta índole casi siempre están contenidos según el derecho internacional y según la propia ley estadounidense en una suerte de amenaza, algún ataque armado. Eso no ha ocurrido, por lo tanto hay que esperar. Sigue el espacio aéreo bloqueado, también las compañías internacionales no están volando a Venezuela. Copa Airlines extendió la suspensión de operaciones hasta el 15 de enero y por lo tanto hay que esperar lo que ocurra en los próximos días. La tensión sigue aumentando. Yo, compañeros, como sé que no voy a tener más tiempo para hablar de esto más adelante, creo que la apuesta de Trump es asfixiar económicamente y de manera crónica al madurismo. Según un informe de Reuters reciente, de más de 900,000 barriles que se extrajeron el año pasado, más de 700,000 fueron a China, el resto probablemente haya sido comercializado en aguas internacionales de una manera absolutamente ilegal. Y si usted se va a los reportes de dónde está ese dinero, en las arcas venezolanas no consigue usted ni un peso. El dinero del petróleo venezolano no está transparentado por ningún lado, por lo tanto sirve para aceitar la maquinaria con la que se ha reprimido lacerantemente al pueblo venezolano que decidió democráticamente sacar a Maduro del poder. Compañeros, muy buen día. Francisco Medrano está listo para las portadas. Hola, Fran. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todo el equipo de Despierta con CDN y los amigos que están en sintonía en sus hogares a esta hora de la mañana. Vamos de inmediato a ver las informaciones que trae el periódico El Caribe en su portada en este miércoles y lo hacemos con el presupuesto general del Estado para el 2026. Fue convertido en ley ayer martes en el Senado de la República. En otra nota, Participación Ciudadana en su balance al 2025 dijo que existe un grave retroceso en el proceso de lucha contra la corrupción. En temas internacionales, funcionarios de seguridad del gobierno de Donald Trump, encabezados por los secretarios de Estado y el de Defensa, justificaron los ataques en contra de presuntos barcos con drogas en el Caribe. Y cerramos portada con una buena noticia como esta de la payasita Polly, que lleva alegría a los niños, lo que comenzó como un gesto para incluir a niños con condiciones especiales, ha crecido hasta convertirse en Caritas Felices, iniciativa para niños hospitalizados y sus familiares.
Y de inmediato colocamos la contraportada del Caribe esta mañana con noticias del mundo de los deportes. Ahí están las estrellas que vencieron 2 veces a los Tigres del Licey y los Leones dividieron con las Águilas para ambos equipos. Entonces escalar hasta el 3er lugar de la tabla de posiciones. Y de inmediato les invitamos que accedan a nuestro portal digital www.cdn.com.do. Aquí usted podrá conocer otras importantes noticias. Don Nelson, no queríamos hablar de deportes en el día de hoy, pero vamos ahí, estamos en las portadas de CDN Digital y presenciamos al presidente Luis Abinader, que ayer realizó una visita de supervisión al túnel que se realiza bajo la Plaza de la Bandera, en la 27 de febrero con Avenida Luperón. En otra nota, el Senado de la República, pues ya es sabido, convirtió en ley en una única discusión. Esa es otra noticia, pues convirtió o aprobó en una única discusión 2 contratos de préstamos que juntos, ambos, suman más de 15,000 millones de pesos. Y cerramos con la Alcaldía del Distrito Nacional y la Unidad Ejecutora EcoRD, quienes dieron inicio a la ruta de la limpieza navideña. ¿De qué se trata esta iniciativa? Acceda a nuestro portal para que pueda tener detalles ampliados de esta y otras noticias importantes en la mañana de este miércoles. También les invitamos que adquieran, como siempre, una edición impresa de nuestro periódico El Caribe. Es todo de nuestra parte. Continuamos con más esta mañana en Despierta. Lo cierto es que la temperatura, la del clima, está un poco despejada, fresca. Pero vamos a ver el parte completo. Jim Suriel con ustedes. Muchísimas gracias, muy buenos días. Vamos a conocer las informaciones meteorológicas. Avanza esta semana y también tenemos al norte de la región del Caribe el Frente Frío número 14 que se ha encargado de refrescar el panorama meteorológico en nuestro país, sobre todo en las noches y madrugadas. Pero a partir de hoy tendremos un nuevo ingrediente. Es una vaguada frontal que estará llegando hasta el norte del territorio dominicano para así incrementar la nubosidad y las posibilidades de precipitaciones aquí en República Dominicana. Veremos cómo durante las próximas 24 a 48 horas tendremos esta posibilidad de precipitaciones entre moderadas y fuertes en nuestro país. Todavía hasta el sábado hay posibles lluvias en diferentes zonas del territorio nacional y esto debido a que la vaguada se quedará con nosotros moviéndose desde República Dominicana hacia Puerto Rico. Y el Frente Frío número 14 también en las próximas 24 a 48 horas se moverá hacia el Atlántico Norte, pero dejará esa masa de aire muy fría. Una masa de aire polar también acompaña a este sistema atmosférico, por lo tanto estaremos experimentando un enfriamiento del panorama meteorológico, sobre todo hacia la zona montañosa y hacia la región del Cibao en el periodo nocturno, a partir de las 7 de la noche y hasta las 9 de la mañana, así desarrollándose temperaturas muy frías en las comunidades ubicadas en la zona montañosa de nuestro país. Mucha atención, así que paraguas en manos, porque hoy tendremos este incremento de la nubosidad y de las posibilidades de precipitaciones en el territorio nacional. Estas han sido las informaciones del tiempo. Bueno, ahí está. Dice Jim Suriel que una vaguada se acerca y que podría haber precipitaciones. Yo lo vi principalmente para la zona norte y noreste del país, pero podría llover hoy. A la pausa. 7:34 minutos de la mañana. Gracias a ustedes por continuar con nosotros. Vamos a saludarlos rapidito en la red social Facebook. Por ahí se conecta mucha gente querida. Los saludamos brevemente. Alejandro Ramírez, buenos días. Catherine Federico Héctor, en el caso de Senasa, de ahora y del pasado hay que quitarle todo el dinero que se robaron y presos. Y a Omar Fernández, que deje su demagogia y su filosofía, que está hablando como el padre. Le tiró duro. Alejandro Ramírez, un abrazo para ti. Braulio Antonio Liranzo Rodríguez, buenos días, bendiciones. Norca Conde dice, buenos días, saludos a todos, bendiciones para ustedes. Que Dios ilumine cada mente y despierte cada corazón con la luz de la esperanza en un futuro mejor. Gracias, gracias Norca. Está también por acá, Alejandro dice
que la diferencia entre Simón Bolívar y Hugo Chávez es que Simón Bolívar fue un libertador y Hugo Chávez fue un dictador. Bueno, ojo, que el libertador en algún momento tuvo que declararse también dictador. Claro. Pero bueno. Vitalicio. Exacto, pero de eso podemos hablar en largo y tendido. No procede en este espacio porque no tengo mucho tiempo, pero gracias, querido Alejandro. Evidentemente las motivaciones eran distintas, los tiempos eran distintos. Cristian Segura está con nosotros. Felicítame a Christopher, mi primer hijo. Aarón, felicidades, Christopher, un abrazo. Un abrazo. Héctor Franco dice, tiempos pascueros de extravagancia, en donde el día a día se deposita en la piscina del olvido. No desdeñemos del uso del cinturón y la razón al guiar en estos peligrosos días de diciembre. Gracias, Héctor. Importante llamado, sí, a la cordura, a que incorporen dentro de su vehículo a dos señoritas muy importantes para la vida. Prudencia, cordura. Esas dos damas que los acompañen. Está Alan Daniel Vargas Corsino también por allí, Jacqueline Pérez, bendiciones, buen día, desde Atomayor. Francisco Marte, Santana le mandó a Jacín 300 compañeros de regalo de Navidad ayer para las parras. Eso es por la movilización de... fue un segundo grupo. ¿Cuánta gente queda en la Victoria entonces? No, en la Victoria no sé cuánto, pero en la Parra hay 900 ya. Exacto, pero no, hicieron un primer traslado de 600. Exacto, sí, ya sumaría 900. Pero queda mucha gente todavía en la Victoria. Entonces, Miles. ¿ah? Miles de personas. Todo eso. Yo no entiendo por qué le están llamándolo el cierre. Señores, cuando se cierre, que se cierre. No, Pero cuando aquí da un evento para dar un primer Picasso, la misma lógica al revés. No, lo que pasa es que el cierre técnico, y así dice el letrero, es que no se permitirá el ingreso de más internos a ese colegio. Pero Nelson. El cierre administrativo. Técnicamente administrativo. Con todo el amor del mundo y el cariño para Roberto Santana, a quien le guardo muchísimo aprecio y respeto. Y esto no es un tema de Roberto, probablemente sea de la comunicación como se esté manejando. Cuando usted hace un cierre, incluso en la prensa uno ve, como decía el mortuorio, la victoria fue hecha. Es que tú piensas que tú vayas a la victoria y ahí ya no va a haber nada. Entonces no le vendan eso a la gente porque eso está en proceso. Se inició el traslado de reos. Es que lo está haciendo el mismo gobierno que da un evento para dar un primer Picasso. ¿Cómo es la cosa? Lo está haciendo el mismo gobierno que realiza un evento con toda la parafernalia para dar el primer Picasso de algo que se va a hacer en el futuro. ¿Cómo que tú me dices? ¿Tú crees que este es problema de comunicación? Pero... No, pues yo estoy de acuerdo, el de los cierres técnicos, o sea que no van a entrar más gente. Es un cierre técnico. Técnicamente pero no se ha vendido así, se ha vendido como el cierre, entonces eso está generando algún problema. Parecido a lo que hacen con los vertederos. Exacto. Yo vi a Roberto hablando ayer que no van a entrar más presos. Lo único que Roberto tiene que explicarme por qué es así, no estaba seguro en Najayo, que corría riesgos, dice eso Roberto. Bueno. Pero no corrieron los principales presos del PLD. Y no digo nombre aquí, lo del primer nivel. Pero espérate, tú sabes, ayer me llamó la atención el abogado Balcácer, que vino al programa de nuestra compañera Yulisa, y dice Balcácer que los presos que están en Las Parras, que eso es 38, 39 grados, y yo le digo, pero yo no sé cómo se incrementa 20 grados la temperatura porque está fresquito aquí, pero bueno, parece que en La Parra hay 39 grados según Balcácer. Yo diría que tiene que haber como 42, para ponerme la misma lógica de él. Métele 2 grados más, que son gratis. Ay. Kelvin, suelta la presión, que estamos en diciembre, mi amor. Además, te voy a decir una cosa, este programa está comentado. Tú no querías comentado está. José. Hola, José. Felicito al país por ese avance en lo que deberían tomar ejemplo otros países, ponerlos a trabajar en favor del país y de ellos mismos. José dice que la verdad este caso tiene a todo el país entristecido. Que por qué yo hablo tan rápido, yo hablo muy rápido, es cierto, lo reconozco. Y bueno, es una costumbre, buena o mala, depende, según. En San Pedro de Macorís nos saluda Josefina Taveras. Gracias, Josefina, siempre por estar conectada, al igual que Tito Gómez, que nos mandó su saludo. 7:38 minutos de la mañana. Y ya que estamos en Navidad, ¿podemos hablar un poquito de eso? Sí, ya que estamos en Navidad, pues vamos a comentar el hecho de que cientos de dominicanos llegaron este martes al país por el Aeropuerto Internacional de las Américas para pasar las festividades de Navidad y el Año Nuevo en compañía de sus familiares y seres queridos. Vamos a ver las impresiones que nos recogió allá en terreno Yanela Pimentel. Con manifestaciones de cariño y con diversos detalles recibían ciudadanos a sus familias residentes en el extranjero, quienes arribaban al país por el Aeropuerto Internacional Las Américas. Algunos tenían muchos años sin venir a República Dominicana. 40 años tenía que no venir para una Navidad. ¿Y por
No, porque mis hijos están allá, mis nietos están allá, me gusta más allá. Ya no aguanto más el frío ya. Donald Trump está demasiado fuerte. Tú no puedes salir a la calle que de una vez ya agarran por el cuello. Ya me cansé de Donald Trump. Otros nos cuentan que una de sus mayores alegrías es pasar Navidad y Año Nuevo en el país. La alegría de mi país, que a pesar de todo somos gente alegre, agradecida, que no importa acá, no me importa qué. Allá se pasa la Navidad encerrado en la casa. Yo tengo un año que el vecino más cercano yo no le he visto la cara. El Departamento Aeroportuario, la Junta de Aviación Civil y el Instituto Dominicano de Aviación Civil aumentaron su personal con el propósito de ofrecer asistencia al pasajero, según se explicó. Yanela Pimentel, CDN. Bueno, uno no pertenece al lugar de donde nace, sino al lugar que se siente parte. Y todos los que están ahí son dominicanos, aunque vivan fuera. Bienvenidos y bienvenidas a su país. Y los que están por venir también, que vengan aquí, los recibimos con los brazos abiertos y sobre todo eternamente agradecidos por estar, por pensar y siempre recordarse de los que estamos aquí todos los meses. Bueno, hay que ver la alegría que caracteriza este tipo de llegada. Y nada, me imagino que los que tienen 1 o 2 años fuera, el gran impacto que tiene estar con los suyos. Esperamos que tengan una buena recepción y encuentren buen ambiente en este país a las autoridades que están lanzando sus operativos. En el caso de la capital y de Santiago, que extremen la vigilancia en las vías de acceso, entrada y salida de los aeropuertos, porque en ocasiones se han reportado hechos lamentables. En ese sentido, creo que nos toca a nosotros regocijarnos de tener una diáspora como esta, que nunca pierde sus raíces, pero nunca. Incluso lo primero que hace cuando llegan es que se les sale el dominicano, con un grito, un chillido. Saludamos la llegada de los dominicanos en estos días. Mire qué cosa Mira, más y tú bonita. sabes qué, Nelson, nosotros siempre le damos una mirada a los dominicanos que regresan. A los que a mí me parece muy mal que los llamen dominicanos ausentes, están más presentes que nunca, siempre están muy atentos a lo que está pasando en su país natal, mantienen el vínculo, saben más de política que todos nosotros aquí juntos. Si se fijan, por ejemplo, la audiencia que nos sigue a través de redes sociales, muchísima es de otros países y gran parte, por supuesto, en una lógica representativa, está en Estados Unidos. Y nos fijamos en los que vienen, pero a mí me gustaría quizás que también veamos los que van. Muchos dominicanos que están acá y que van a visitar a sus familias en Estados Unidos. He estado recibiendo algunos reportes, compañeros, de muchas personas que viajan a Estados Unidos en estos días y dicen, no me habían revisado tanto en mi vida. Las maletas me las pusieron de cabeza, me sacaron todo lo que llevaba. Y esto, ¿usted quién se lo lleva? Y esto, ¿por qué lo lleva? Yo creo que hay que también estar pendiente de eso y insistirle a la gente en que esto es parte de la información. La administración estadounidense ha decidido fortalecer para la perspectiva migratoria que ellos tienen las lógicas de seguridad. Eso incluye procesos que resultan particularmente molestos para las personas que con toda la buena voluntad del mundo van a visitar a sus familiares o van sencillamente a pasarse algunos días en Estados Unidos. Les digo, he recibido muchas quejas de gente que dice, nunca en mi vida me habían revisado tanto una maleta al llegar a Estados Unidos y ahora me tocó en plena Navidad. Así que ya lo saben, tomen sus previsiones, hagan las cosas con tiempo y no hagan esa carga emocional pues aún más pesada. Bueno, a lo mejor eran los inspectores que estaban de turno ahí, porque Estados Unidos, recuerden, que esto es una sugerencia, flexibilizó algunas medidas, ya tú no tienes que quitarte los zapatos ni la correa. Incluso en el último viaje que yo hice aquí, me dijeron los zapatos, la correa, yo no, por Estados Unidos y todo eso, me dijeron, no, eso es allá. Allá, claro. Bueno, por aquí no aumentó lo que hacen allá. Eso es soberanía aeroportuaria. No me llamó la atención, quiten eso. Hay un delay. Estados Unidos, No lo han hecho todavía. ¿entiendes? O sea, ¿cómo es la cosa? Eso es bueno, sí. No, si Estados Unidos quitó los zapatos y la correa. Pero eso allá, Aquí, ¿qué monería que tienen los dominicanos? Ustedes se gobiernan. Eso
Eso te iba a preguntar yo a ti. Sí, hombre. Oye, por cierto, miren, la embajadora de Estados Unidos Fue a Central Romana Donde ayer. dijo que iba a ir. Romana Sí, ayer. sí. Donde Eh, dijo Lo que había iba a ir. anunciado. Esto es una digresión, eso no lo tenemos acá en la agenda. No, y bueno que tú lo digas para Pero saludar a hay mis que- amigos de Central Romana. Estuve en contacto con Exacto. ellos, recibido. Sí, hizo su primera Un visita. un lenguaje entre líneas. Check. No, pero recuerda además Recibido. el discurso de la embajadora en AmCham, donde señalaba precisamente que no esa función de ella frente a la oficina diplomática estadounidense en el país no se iba a prestar jamás para que intereses con agendas pues vulneraran principios de acuerdos económicos fundamentales con República Dominicana, poniendo en contexto, aunque no lo dijo textualmente, lo que había ocurrido con Central Romana pues en la reciente, en los últimos meses, en el último año, por decirlo de alguna manera. Fue al final del gobierno de Joe Biden, si no me equivoco. Y eso fue posteriormente eliminado por la administración del presidente. Agenda, Una tú lo has decisión. dicho. Pongan la atención a eso. Mucha gente se equivoca y no se da cuenta que ahora con Trump hay una nueva agenda. Es una nueva Siempre hay una agenda. Incluso cuando ustedes comentan lo de Chile, ahí llegó una nueva agenda también. No desde el punto de vista ideológico, una nueva agenda. La de Cast. Ahí llegó, sí, ahí llegó la agenda antiaborto, Antimigración. antiverde, exactamente. O sea, entonces lo de Biden con Central Romana era parte de una agenda. Claro. De que el trato esclavo. Bueno, pues mientras tanto, compañeros, volvamos al caso Senasa. Sí, con relación a este caso Senasa es bueno señalar, porque se está comentando mucho en la calle, y la Procuradora General de la República, Jenny Berenice Reynoso, aclaró el día de ayer que el Ministerio Público no ha llegado ni llegará a ningún acuerdo con los imputados por los actos de corrupción en el Seguro Nacional de Salud. Por el contrario, la funcionaria advirtió que perseguirá condenas ejemplares para todos. Contra estos 10 imputados más otros que han de venir, el Ministerio Público tiene el absoluto convencimiento y le garantiza al pueblo dominicano que va a ir por condena, porque deben recibir condena. Bajo ninguna circunstancia el Ministerio Público a estos acusados lo va a llevar con un trato de testigos. Son imputados y lesionaron gravemente al pueblo dominicano y deben recibir cada uno de ellos una sanción ejemplar por el gravísimo daño que le han causado a la sociedad dominicana. No hay ningún informe forense, como ha dicho el Ministerio Público, que establezca que el imputado Santiago Jacín no tenga condiciones de salud para enfrentar el proceso. Y como hemos dicho en otras ocasiones, el que tiene salud para distraer el fondo del Estado tiene que tener salud para enfrentar la justicia más ante hechos tan graves como los que ocurrieron en el Seguro Nacional de Salud. Bueno que la procuradora haya hecho la magistrada procuradora haya hecho ese aclarando, porque se tenía la percepción de que con relación a los 10 imputados en esta medida de coerción se habría llegado a algún acuerdo. Sobre todo, estoy hablando de la percepción ciudadana, no medida, sino de lo que uno escucha, se habría llegado a algún acuerdo en función del trato diferenciado al momento de pedir medidas de coerción. A 3 para su casa, a 7 a un recinto penitenciario. A partir de ahí se infería eso, así que con ese aclarando de la procuradora, para tranquilidad de la ciudadanía, eso queda debidamente despejado. Lo que todavía requeriría por parte de la magistrada procuradora, en el espíritu de seguir aclarando y llevando tranquilidad a la ciudadanía, realmente no es solo con esas 10 personas, sino con lo que la gente entiende que debería estar, y ya es un tema evidentemente procesal de la investigación pública que le compete al Ministerio Público, sin duda, pero la gente entendería que otras personas que tuvieron actividades y roles relevantes en la nomenclatura administrativa de SENASA, en el círculo íntimo de toma de decisiones de SENASA, y que sin embargo aparecen a finales del documento en calidad de testigos o de declarantes. Y la gente entiende, y ya esto es discreción procesal del órgano investigador, la gente entiende que deberían estar adentro. Y yo creo que ahí es que está el quid del asunto, y eso también necesita una aclaración por parte del Ministerio Público. La nota de la Procuraduría no dice que no habrá acuerdo. La nota que envía la Procuraduría dice que no se ha dado acuerdo hasta el momento, pero no habla del futuro, no dice que no habrá acuerdo.
leyendo yo completa la nota que envía la Procuraduría sobre la posición asumida por la Procuradora. Pero miren, si ustedes ven las reacciones, el día siguiente, o sea, el lunes, un día después de la coerción del dictamen del juez, la mayoría de las reacciones tienen un elemento común. Ahí hablaron los evangélicos, el CODUE, habló la Iglesia Católica a través de Manuel Ruiz, que hizo su debut, hizo su primer pronunciamiento como obispo. Y otros sectores, si ustedes ven todas esas reacciones, hay un elemento común, y es la reserva que tienen muchos sectores, y creo que representan a la mayoría de la ciudadanía, sobre el tema de los acuerdos. O sea, es un tema que no se ha llegado a comprender, a entender, que no necesariamente genera apoyo, al contrario, lo que genera es mucha reserva, por utilizar un término quizás conservador. O sea, hay como preocupación de la sociedad por el tema de los acuerdos, que se ha explicado en qué consiste, se ha explicado la parte positiva, el impacto que tiene, pero no se llega a entender, y todavía hay mucha reserva de parte de la gente. Hay que tener cuidado de que la gente no piense, no siga pensando que hay dos tipos de imputados, los que colaboran y los que no colaboran. O sea, que hay dos categorías, dos clases de imputados en casos como este. Supuestamente uno que colabore dice, bueno, ese se portó bien, pero se portó bien después de portarse mal, ¿verdad? Pero miren, yo siempre apelo a la sabiduría popular y al fino olfato del pueblo. Coja cualquier caso, coja Odebrecht, échele para atrás. Dígame, ¿quién cayó preso? Aparte del incordio de tener una gente de 3 años. De las medidas de coerción. De coerción, 3 años. ¿Quién resultó condenado al fin? ¿Quién resultó condenado? Con condena firme. Incluso hubo sentencias que lo que estaban pidiéndole era perdón a lo que duraron 3 y 4 años involucrados en estos procesos. Entonces el pueblo dice, siempre hay en la justicia como que se diluyen las cosas. Hay una laraca grandísima y el morbo de la gente ya sí, y se diluyen. Entonces, en este caso, la primera reacción de la gente es decir, pero espérate, vamos a ver, ¿por qué tú mandas uno para acá? ¿Por qué tú dejas otro para acá? Las delaciones premiadas, a la gente no le está gustando el concepto, la definición, porque así como dice la magistrada que no va a haber, tal vez está refiriendo a estos 10 que están ahí. Es correcto. Tal vez está refiriéndose, pero días antes un encumbrado funcionario de la Procuraduría resaltó las virtudes de las delaciones premiadas, porque ellos dicen que pueden estructurar un expediente. A veces delaciones premiadas que salen contaminadas porque en la sala de audiencia se van diluyendo la prueba y tienen que soltarlo porque no eran robustas la prueba, porque se contaminó el proceso para adquirir la prueba, etcétera, etcétera. Entonces lo que nosotros queremos aquí es un proceso sobre bases legales y prueba concreta. ¿Entiendes? Eso es lo que queremos. Lo de delaciones, de agilizar los procesos, eso es la tónica en la mayor parte del mundo. Claro. Agilizar el proceso, que tiene mucho que ver hasta en el aspecto económico administrativo, tiene mucho que ver con eso, porque si tú en lugar de pasarte 2 años con un caso, lo resuelves en un mes. Pero además, en el caso nuestro, tiene mucho que ver con el congestionamiento de la cárcel, entonces no puede estar mandando gente a la cárcel. Entonces yo estaría de acuerdo que se lleguen a acuerdo, vale la redundancia, fuera de la corte para evitar todo ese tipo de cosas. Pero ojo, cuando el pueblo está medio chivo, medio esquivo, precisamente, búsqueme un caso, mencióneme, me llegó a la mente el día de Odebrecht, pero yo le podía mencionar 3 o 4, y de todas estas especies marinas que andan por ahí, ustedes van a ver que después, como se escapan de las manos, después de mucha bulla. ¿Y tú crees que se está acabando, que aquí estamos combatiendo la corrupción? Porque al final de cuentas lo que hay que ver si estamos frente a un patrón de uso común en la generalidad y en la universalidad de todos los casos, o si debería ser una herramienta investigativa que se use puntual, especial y coyunturalmente. Entonces aquí, cuando tú ves que en todos los casos pasa eso, tú dirás, bueno, el fin último es supuestamente perseguir a la cabeza, pero a lo mejor en una asociación de malhechores hay muchas cabezas, ¿verdad? Porque en una junta directiva todos son cabezas. Entonces cuando uno ve el caso, y qué bueno que por lo menos uno lo puede decir así, sin temor a que venga un acto alguacil y diga que me tengo que retractar. Cuando uno ve el caso de Hacienda y uno lee las imputaciones que había ahí y el rol del señor Mimilo en ese expediente, y de repente tú dices, déjame devolver 700 millones de pesos. Tú dices, caramba, pero el que tiene 700 abajo
yo creo que no es un mensajero interno dentro del proceso. Entonces, el que es jefe de gabinete de un proceso, de una institución, como que no era el que colaba el café en Senasa. Entonces, ¿cómo que está funcionando? ¿Cómo que están funcionando el esquema? Son delaciones premiadas, pero ¿premiadas para quién? ¿Para la agilidad del proceso o para santificar y de paso, entre comillas, póngale ahí, lavar, por decirlo de alguna forma, recursos que ya usted limpió? Hay que tener cuidado para garantizar la idoneidad y la solvencia moral del instrumento, no para criticarlo, para usarlo correcta y apropiadamente. Miren, estoy viendo un rol de la magistrada Jenny Berenice Reynoso distinto a lo que habíamos visto en momentos anteriores, y creo que hay que ponderarlo. En virtud de que ella está tomándose el tiempo para explicar a la prensa algunas decisiones, algunos procedimientos que está llevando adelante el Ministerio Público, y creo que es un acierto, en virtud de que cada uno de los procesos judiciales a los que se atiende ponen al país en una expectativa y ponen a todo el mundo a ser especialista y experto en estos tiempos de redes sociales sin ser especialistas ni expertos de nada. Es bueno que la magistrada explique y que haya dejado claro que en este caso hasta ahora, ella dice, no hay ni habrá. Entiendo lo que dice Héctor, que en el documento del Ministerio Público no lo establece de esa manera, pero in voce ella lo ha dicho. Y ha dicho no habrá porque dice vamos a presentar acusación contra todas estas personas que han, de una manera u otra, según su criterio y según la investigación que llevan adelante, defraudado al Estado dominicano. ¿Cuáles fueron los principios, por ejemplo? Y esa yo creo que era la pregunta que correspondía. No sé si le hicieron los colegas que se encontraban allí, pero la pregunta que quizás yo le hubiese hecho a la magistrada es ¿cuál fue el criterio que permitió que el Ministerio Público variara en el tribunal la solicitud de medida de coerción contra 3 imputados? Porque para algunos solicitó arresto domiciliario, garantía económica y prohibición de salida del país, y para los demás pidió prisión preventiva. Incluso para uno de los imputados ni siquiera utilizó la figura de la garantía económica. Esa variación quizás sería bueno que la Procuraduría la explicara. Se entiende, pero también se entiende que hay algunas informaciones que han fluido y uno puede comprender de qué se trata en una fase de investigación preliminar, pero es bueno dilucidar este tema de la entrega de recursos, de si algún imputado ha decidido, después de esta reunión con el Ministerio Público y del proceso, empezar a devolver dinero, porque nadie devuelve lo que no es suyo. Si usted se ganó un dinero de manera legítima, difícil es que usted diga, déjeme yo devolvérselo, porque bueno, pero eso todo tendrá que dirimirse en el proceso, y yo insisto, felicito la labor de Jenny Berenice Reynoso, que se está tomando el tiempo de explicarle a la prensa un detalle que creo que va a ser importante, no solamente para el caso de Senasa, sino para todos los casos que probablemente continúen en justicia. Se está tomando el tiempo porque es un tema que está en la mente de la gente. Claro, pero está bien que lo haga. Federico, arriba que le manden un acto de alguacil, mencionó un nombre. Yo menciono otro, el de Maxi Montilla. Claro. ¿Qué es lo que dice la gente? Tú devolviste 3.000, bueno, tú tenías 3.000 millones para devolver en efectivo y en propiedad. Entonces dice la gente, te acusaron de sustraer tanto y devolviste tanto y te fuiste para tu casa. La gente dice, pero debió por lo menos ponerle a pulgar alguna pena, tiene. Si no cárcel, como decía el populacho, un guayo, y dobló ahí, por lo menos en plaza pública. Y si tú tienes que devolver la totalidad del dinero que recibiste, yo me pregunto con qué algunos delatores van a pagar a los abogados. Porque si usted se gana 1.000, si usted tiene 0 y se gana 1.000, y entonces tiene que devolver los 1.000 en el acuerdo, ¿y con qué usted le va a pagar a ese hombre? Es pro bono también. Entonces vamos a vernos la cara, porque verdad, no somos gitanos. Mira, hay reparación a la sociedad, y este del caso Senasa no puede quedarse de ese tamaño. Claro. Yo estoy de acuerdo con la motivación que hizo el juez cuando él habla de lo que es la vida, de lo que es la dignidad de la persona. Y en ese entramado él pone lo que es la salud. Entonces es una barbaridad, dice él, un robo con la salud de la gente, que es jugando con la vida de la gente. Entonces tiene que haber algún tipo de reparación a la sociedad. No que devuelva tú los daños que hiciste, algún tipo de reparación. Entonces, en ese sentido, hay que tener cuidado con estas delaciones, porque como genialmente dijo Héctor Marte, y consulto, ayer hay un jefe de gabinete de apellido Cano, que le cambian el apellido y se llama Ganó, porque realmente está disfrutando la Dolce Vita allá en Madrid. Me lo saluda Catherine si tú lo ves por allá. ¿Tú no vas?
No. Bueno, seguimos. Hablando de este tema, el reconocido médico cardiólogo Pedro Ureña, a través de sus redes sociales, propuso el retiro del exequatur a los galenos que resulten implicados, y yo agregaría, ojo con esto, que resulten condenados en el caso de corrupción del SENASA. Y yo creo que es ahí en donde hay que hacer precisiones. Los juicios previos no le sirven a nadie, absolutamente a nadie. Todo el mundo procura justicia, pero tampoco se puede condenar de manera preliminar a alguien que aparezca mencionado aquí o allá. Cuidado con esto, señores, que tampoco es que el Tribunal de la Calle, y lo hemos dicho para todos los casos, ojo, lo dijimos en Odebrecht, Nelson, corrígeme. Sí, no, es así. Lo dijimos en pulpo, lo dijimos en pulpo eléctrico, lo dijimos en los calamares, en los caracoles y en todas las especies. En todas las especies, nosotros hemos dicho acá, los juicios previos no les sirven para nada al sistema judicial de la República Dominicana. Pero, de acuerdo con el doctor, es más, yo creo que no es ni siquiera una cosa que hay que solicitar, es que yo creo que está establecido en ley que se le elimine el exequatur a aquellas personas que hayan atentado definitivamente contra la ética del ejercicio profesional y la salud de la población en este expediente. Pero dice el Colegio Médico Dominicano, ojo con esto, fuimos nosotros los que empezamos a denunciar que SENASA tenía problemas serios de impago, de deuda. Vamos a escuchar lo que dijo. No conozco los médicos, si los hay o no, no sé. Hasta ahora no he visto, salvo ya el implicado principal, después de ahí no veo ningún otro médico, pero cada caso es individual y cada hecho punible tiene consecuencias que tienen que ser dirimidas en la justicia, y es la justicia la única encargada de aceptar o no, pero le dije en cuenta a usted que, vuelvo le digo, una cosa es lo judicial y otra cosa es lo interno. A lo interno hay normas de la ética, etcétera, etcétera. Y a lo interno son otras cosas. Si yo cometiera un daño, ya sea moral o físico a alguien, el Colegio Médico no tiene que ver nada con las penas. Tiene que ver la persona que hizo el hecho, punible. Bueno, lo que está diciendo el presidente del Colegio Médico Dominicano es que ellos hasta ahora no tienen competencia para eliminar exequatur a nadie, que tienen que esperar que haya sanciones, que el Ministerio Público hasta ahora no ha hecho ninguna acusación directa a ningún médico en específico. Hay quienes consideran que eso vendrá en un caso SENASA 2.0. Ojo, yo todavía estoy esperando Odebrecht 2.0. También. No estoy diciendo que eso no vaya a pasar, pero eso también está allí en la receta y por eso genera alguna expectativa. Peña Núñez recordó que en su momento el Colegio Médico Dominicano, como les decía, fue la primera organización en alertar posibles irregularidades al denunciar en varias ocasiones que no se estaban realizando a tiempo los pagos a los médicos y expresó que se van a mantener vigilantes. Mira, nos vamos a la pausa ya. Sí, vamos a Pero pausa. quiero decir algo a tono con lo que tú decías del tribunal callejero. La presunción de inocencia y la garantía de un proceso, eso tiene hasta rango constitucional. Correcto. Eso a propósito de la condena previa y en el concepto del exequatur. Tú no puedes quitar un exequatur porque lo estoy mencionando en un expediente, porque eso es una acusación para ser demostrada que hace el Ministerio Público. Es que era lo que decíamos, durante mucho tiempo se ha insistido en esto. El Ministerio Público debe probar su culpabilidad. Usted no tiene por qué ir a probar su inocencia, es al revés. Cualquier persona se presume inocente y el Ministerio Público tiene que destruir esa presunción de inocencia precisamente con el proceso. Sin embargo, lo que termina por ocurrir de una manera, pienso yo, equivocada y conforme a ley, es que la gente pone a todo el mundo como si fuera culpable y después entonces en el camino vemos si es inocente. Esto no quiere decir que yo estoy defendiendo a nadie. Ese no es mi rol. El rol que nosotros tenemos acá es ponderar lo que está en la ley, escuchar a cada una de las partes y de una manera u otra insistir en que bien usted puede condenar a alguien en los medios de comunicación, pero si eso no resulta en una condena efectiva, se lacera el sistema de confianza en el proceso judicial del país y eso termina por afectar la democracia. Hay un político dominicano que propuso una vez que se invirtiera el fardo de la prueba, pero eso no se puede hacer. Dilo, Leonel Fernández. Y después llegó al poder y se dio cuenta de que no, de que esa y otras propuestas eran realmente irrealizables. Exacto. Bueno, para los que quieran diluir esto de SENASA, tú en cualquier sitio dices, oye, qué barbaridad.
y todo el mundo sabe que están hablando de qué barbaridad. que están hablando Sí, de ese sí, tema. un espíritu generalizado. Sí, Lo mencionábamos ayer. Se respira el aire. Recordando el cuento aquel de los Estados Unidos sobre el Grinch, Senasa se robó, es el Grinch de la Navidad. Exacto. El caso Senasa se robó la Navidad. Aquí nadie está en Navidad, aquí nadie está en concierto. Increíblemente, bueno, estamos muy temprano para decir eso. Aquí nadie está en alcoholes fuertes ni bebidas espirituosas. Aquí, eso que llaman romo, no, aquí lo que la gente está en Senasa. En Senasa. Y no bien se ha encaminado y la gente está esperando, hambrienta, pero de justicia, ese 2.0. Y si el cardiólogo Pedro Ureña está diciendo eso, que tiene su razón en decirlo, y si el Colegio Médico Dominicano está diciendo lo que dice, porque las voces, así como se decían otras cosas antes, lo que están diciendo las voces, sotoboche, es que ese Senasa 2.0 no es con contratos grandes montos, sino disgregado, el tinglado, el erosionado del tinglado, donde aparentemente habrán centros médicos, habrán médicos, habrán laboratorios, habrán farmacias. Entonces, se está hablando hasta de casi 100 personas. Sí. Bueno, pero no me hagan caso porque aquí estamos en la tierra de la especulación. Pero en algún momento esos periodistas que siempre tienen la dicha de tener antes de la información, no sabemos de dónde, porque está centralizada y se supone que no tiene que salir y que no hay fuga y que si hay fuga tiene que haber sanción, pero nunca la hay. Cuando eso salga por ahí, entonces nos daremos cuenta. Sí, y hay un caldo de cultivo que se ha puesto manifiesto en estos días. Y yo decía ayer que había un espíritu como de aire denso en las calles. Y hubo personas que me comentaron, más que tristeza y más que desesperanza, hay también, es calientes, tenemos rabia, pero evidentemente en el momento inicial, incluso cuando se motivó una protesta en el Palacio de Justicia, que ojo, yo defiendo el derecho a la protesta. Yo lo que no puedo defender nunca es que usted diga, o los meten a todos presos o vamos a quemar el Palacio de Justicia. Eso yo no lo puedo avalar. Porque eso es o sea, si fuese en cualquier otro país, una declaración de esa podría tener una consecuencia, incluso judicial. Instigación a delinquir, le podrían decir. Entonces, ojo, manifestaciones, claro que sí. Protesta ciudadana, toda la protesta ciudadana del mundo. Pero usted no puede condicionar la justicia porque entonces si no usted prende en candela al Palacio de Justicia con toda gente, eso es muy peligroso. Y eso hay que verlo así. Legítima protesta, claro que sí, hay que acompañarla. Pero cuidado con los verbos. Pero lo que yo les decía es que hay un caldo doble. El caldo de 2 carnes de esta Navidad tiene la carne del Senasa y la carne de la falta de cuarto. La gente está con poco dinero y cuando usted va para la calle dice, ¿y dónde está el dinero? Y si usted le agrega la falta de bono, pues entonces la cosa se termina de completar. Caldo 3 carnes en esta Navidad. Vámonos. Pero Tony Peña dijo que iban a repartir. No hay dinero. No era. Bueno, la cogió hay Catherine bono. con eso. Pero Sal, mira, vamos a llamar por teléfono ahí al colmado de la esquina. Pregúntale si siente que está buena la cosa. Vamos a la pausa. Es así, no hay. Amigos, regresamos en Despierta con CDN. Qué gusto que siguen con nosotros conectados. Tenemos el placer de presentar a continuación a los buenos amigos Lady Blanco García, coordinadora general de Participación Ciudadana, y a Francisco Álvarez Valdés, coordinador de la Comisión de Análisis Político de Participación Ciudadana. Ambos, bienvenidos. Casi feliz Navidad. Qué bueno que nos acompañan porque sabemos que en las últimas horas han presentado su balance de este año y queremos que nos ayuden y que la gente también conozca los detalles. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación y gracias por decir el segundo apellido. Exacto. Porque las mamás usualmente no cuentan. lo dicen y yo siempre digo, pónganme el García también. Así que Claro muchas que sí. gracias. Bueno, como ustedes saben, Participación Ciudadana todos los años hace su balance del año, en donde analizamos el comportamiento del Estado, en todos los temas que nosotros trabajamos, desde la lucha anticorrupción, la institucionalidad, el tema justicia y el tema económico, porque justamente también nosotros tenemos un grupo de compañeros que esa es su especialidad y también nos acompañan en estos esfuerzos. ¿Y cuál es el principal hallazgo? ¿Cuáles son los principales elementos del balance para tener una preliminar y después entonces pasar a la parte de preguntas, Francisco? Bueno, Pancho. yo creo que... Es Francisco, es Pancho. Sí, creo que realmente este ha sido un balance muy diferente a todos los demás anteriores, porque estábamos trabajando y de repente todo el tema se concentró en Senasa. Claro. Esa es la realidad. Tuvimos que, por ejemplo, estamos preparando, y lo anunció desde ahora, a principios de enero vamos a divulgar un resumen del caso Senasa, como lo hemos hecho con los otros casos
que como el Ministerio Público escribe mucho, nosotros hacemos un resumen para que la ciudadanía y toda persona interesada pueda realmente leerlo. Por ejemplo, esta solicitud de medida de coerción, que tiene 537 páginas, la estamos resumiendo en 26, sin sacrificar el contenido, para que la gente pueda decir, esto sí yo lo puedo leer, déjame leerlo, porque es bastante comprensivo, ¿no? Y bueno, y nuestro balance del año 2025 tuvimos que incluir de todas maneras también el caso Senasa, porque ustedes comenzaron esta entrevista diciendo Feliz Navidad. Qué difícil es decir Feliz Navidad muy difícil. en estos momentos en República Dominicana, ¿no? Sí, O sea, y yo creo que hay que prestarle mucha atención. Hay gente que está pensando que como estamos en Navidad, esto va a pasar. Esto va a pasar y cuando entre el año nuevo nadie se va a recordar. Pues nosotros vamos a trabajar para que la sociedad recuerde este tema y bueno, se haga lo que hay que hacer, no solamente con este caso, sino con cada uno de los casos de corrupción. Por ejemplo, nosotros tenemos un observatorio de los casos de corrupción que incluye todos los casos anteriores y en eso ya llevamos 6 informes y el 7º lo vamos a publicar precisamente en enero, ¿no? Simplemente para que se entienda que esto no puede olvidarse. Y no solamente Senasa, sino Alexis Medina y comparte, Adán Cáceres y comparte, Jean Alain Rodríguez comparte, Donald Guerrero y comparte. Y fíjense que estoy diciendo y comparte para respetar la sentencia del Tribunal Constitucional, que no quiere que le pongan el nombre. Un nombre de eso de la fauna marina. O sea, yo creo que es mejor decir quién encabeza cada uno de esos casos para que la gente lo identifique con facilidad. 12 meses es mucho tiempo desde el punto de vista institucional. Antes de entrar, digamos, en casos puntuales, aunque el caso Senasa obviamente lo domina todo, ¿cuál es la reflexión que hace Participación Ciudadana de la lógica del fortalecimiento de, digamos, las estructuras institucionales del Estado Dominicano en materia de transparencia, en materia de corrupción, en materia de persecución penal, en sentido general? Mira, justamente nosotros iniciamos este balance diciendo que hay avances institucionales importantes, sobre todo marcados por normativas que eran necesarias para nuestro régimen, sobre todo el régimen de derecho. Estamos hablando del Código Penal, que fue aprobado, el Código Procesal Penal, la Ley de Compras y Contrataciones, que son marcos normativos que obviamente fortalecen la lucha contra la corrupción. Sin embargo, a pesar de esos desafíos, y sabemos el ejercicio del Ministerio Público también, que ha venido también reforzando toda esta esperanza de que haya persecución de la corrupción, hay grandes desafíos, sobre todo, y lo vimos ya con el caso de Senasa, sobre todo en tema de la prevención, en las alertas tempranas, en los mecanismos de transparencia, pero de manera efectivos y eficientes, porque sabemos un ejemplo que en el caso de Senasa tenía un 100 en términos de transparencia, pero si nos llevamos entonces de los papeles, todos van a tener un 100. Claro. Y la corrupción entonces está escondida detrás o maquillada detrás de estos papeles. Entonces, obviamente, el reto siempre va a ser los mecanismos de prevención y las alertas tempranas que nos permitan identificar de manera eficiente y efectiva el tema de la corrupción, porque al final de nada nos vale tener el discurso de transparencia si tenemos constantemente que estar encima de las instituciones del Estado para que sean realmente transparentes. Y yo creo que la lucha persiste. Sí, hay avances institucionales importantes y esos avances institucionales importantes, ustedes saben que también fueron a través de presiones sociales, lo vimos con el Código Penal, lo vimos con el Código Procesal Penal, la misma ley de compras y contrataciones, no fueron por voluntad política solamente, fueron porque también la sociedad dominicana estuvo pendiente a estas normativas y yo creo que hay que reconocer que a pesar de que sí, sigue la corrupción, pero la sociedad dominicana, la verdad, está muy pendiente a todos estos temas. Y hay que agregar una nueva Cámara de Cuentas. Sí. Todavía no se ha muerto la esperanza, ¿no? Es una nueva Cámara de Cuentas, hay que darle la oportunidad de que ellos terminen de limpiar lo que había allí en la Cámara de Cuentas y estamos viendo ya algunos resultados, ¿no? Yo tengo la esperanza de que la Cámara de Cuentas va a ayudar, como está ayudando la unidad antifraude de la Contraloría General de la República. Si ustedes se leen la solicitud de medida de coerción de Senasa, van a ver que el papel que jugó la unidad antifraude
cuando ven los testigos y los peritos, se van a encontrar allí con personal de la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República, se van a encontrar también con auditorías y yo creo que el Ministerio Público, y esta parte yo quiero enfatizarla, la gente decía que los casos que presenta el Ministerio Público no son lo suficientemente fuertes. Pues miren, bueno, no porque lo estoy diciendo yo, sino porque lo dijo el magistrado Rigoberto Sena, esta solicitud de medida de coerción del Ministerio Público, y nosotros lo ratificamos de esa manera, es un excelente trabajo del Ministerio Público, que demuestra que el personal que ellos tienen allí está avanzando en su preparación y los trabajos que produce son cada vez mejores. El magistrado Sena dijo que era una investigación profunda, de alto valor probatorio. Lo ponderó muy bien. O sea que la realidad es, y eso debe alegrarnos, ¿no? De que no va a haber falencias que puedan ser aprovechadas para generar impunidad en República Dominicana. Y yo creo que es justamente a raíz de lo que ha dicho el magistrado, podemos entender la declaración de la magistrada Jenny Berenice, que dijo, no tendremos la necesidad de llegar a acuerdos, porque parecería que las pruebas son sólidas y suficientes para lograr condenas, y yo creo que eso es lo más importante. Al final, el desafío que tenemos no es la lucha a corrupción, porque la lucha a corrupción siempre va a estar, y yo creo que ya está en la psiquis del pueblo dominicano. Yo creo que el mayor desafío es la impunidad, y justamente ese desafío lo vemos con todos los demás casos de corrupción que tenemos ventilándose en los tribunales. Solamente hay una sentencia de juicio de fondo, los demás están para conocerse el año que viene, y todos y cada uno de ellos realmente podrían entrar en la extinción de la acción penal. Entonces todo eso obviamente nos genera muchísima preocupación, y yo creo que también indignación social, porque la verdad es que no podemos comprender cómo es que los casos de corrupción pueden durar tanto en los tribunales, no podemos tener sentencia en tiempo oportuno, y una de las preocupaciones justamente que decíamos en el caso Senasa es que queremos que esto se conozca con prontitud, con celeridad, obviamente apegado al debido proceso, pero con sentencias oportunas. No podemos durar 4 y 5 años esperando a que también la sociedad aspire al olvido, porque lo que se aspira cuando tenemos todos esos procesos tan largos y que generan cansancio, es eso mismo, aspirar al olvido, y que la gente, diga ya, eso no pasó ahí, no, y lo terminamos con un próximo caso de corrupción. Que seguro va a llegar. Claro, y eso lo que genera es la impunidad. Y bueno, y hubo una lucha intensa en el Código Procesal Penal. En el proceso de aprobación del Código Procesal Penal, repito, hubo una lucha intensa de personas o personeros que estaban tratando de mediar para que se aprobaran determinados artículos que favorecían a las personas que están siendo imputadas. Por ejemplo, querían que el plazo de duración máxima del proceso fuese matemático. ¿Qué significa eso? Que si tú comenzaste en esta fecha, 4 años después, si el caso es complejo, como son todos esos casos, y sin haber sentencia al fondo, se extingue la acción penal. Extinguir la acción penal es que las pruebas no se van a presentar, los testigos no van a declarar, los peritos no van a... No hay juicio. No hay juicio. No va a haber juicio de absolución tampoco. Por eso nosotros decimos, si yo fuera el imputado, yo quisiera que se conociera el fondo, para demostrar que yo soy inocente y poder decirle a mi familia y a la sociedad, ustedes ven, yo soy inocente. Pero cuando se extingue la acción penal, no se tiene esa facilidad porque no hay una declaración de absolución de inocencia, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué ocurrió? Que se aprobó el Código Procesal Penal con una disposición que refiere al plazo razonable que está establecido en la Constitución de la República. Es la Constitución que establece el plazo razonable cuando dice que cada persona tiene derecho a un juicio imparcial y a una decisión en tiempo razonable. ¿Qué ocurre? Que en la aprobación, por suerte, se hizo una referencia de ese plazo de duración máxima del proceso al plazo razonable que prevé la Constitución. Y nosotros lo ilustramos de una manera muy sencilla. Decimos, si un caso tiene 3 testigos, 20 documentos, un perito, es el mismo caso que igual a otro que tenga 200 testigos, 12.000 páginas en la acusación, pues obviamente que no. Y desde el punto de vista de la razonabilidad no se puede pedir que ese caso se maneje igual que, repito, el que tenga pocas pruebas. O sea,
Ejemplo, el Jet Set, que es un caso que también tocamos en nuestro balance del año. El Jet Set es un caso que va a tener 2 imputados, que va a tener un número de pruebas bastante limitado. Va a ser considerado complejo por la cantidad de víctimas y sus abogados que van a estar participando, pero ese caso para final del año que viene pues debería tener ya sentencia al fondo. Bueno, uno espera. Sí, bueno, dentro de los términos de razonabilidad. Pero ¿quién determina la razonabilidad, Pancho? Ese concepto entiendo que está en la Constitución y coincido. La pregunta es si no es un concepto demasiado laxo en virtud de que tú no sabes quién es el juez que pondera la razonabilidad. Pero el los Código criterios. Procesal Penal establece los criterios para que el juez se guíe para determinar la razonabilidad. Por ejemplo, dice la conducta del imputado. No tiene que decir más nada. Si el imputado es el que ha incidentado el proceso, tú sabes, la complejidad del caso. Dice, el nuevo Código Procesal Penal, yo no estoy hablando, estoy diciendo que esa parte se rescató a tiempo para que se aprobara. La complejidad del caso, lo dice el nuevo Código Procesal Penal. Eso significa que hay que tomar en cuenta los casos complejos para mirarlo no solamente con la extensión que se hizo, que por cierto, esa fue otra de las modificaciones del Código Procesal Penal. Antes era 4 años. Ahora era 5. Ahora va a ser 5 años, se aumentó 1 año. Claro, ya yo estoy escuchando pues los argumentos de la parte contraria diciendo, pero eso no se le va a poder aplicar a los que están siendo juzgados porque se aplica solamente en casos de... Pero las leyes penales son de aplicación inmediata. Sí, pero son favorables. El principio de favorabilidad implica que solamente se aplica cuando favorece al que está siendo juzgado. Al reo. Exacto. En el caso de Senasa, ustedes mismos dicen en su informe que es un caso que evidencia el impacto que la corrupción puede tener en la vida de la gente, que no es usual, porque no en todos los casos quizás se puede apreciar, aunque sí hay un efecto, pero el impacto directo se aprecia como muy claramente en el caso de Senasa. Entonces yo me pregunto que a pesar de la gravedad y de lo lamentable de este caso, si no es una parte positiva, porque puede servir, digamos, como un punto de inflexión, como decía en estos días el defensor del pueblo, es decir, un caso que motive la reflexión de la sociedad, que motive también la prevención, es decir, que a partir de ahora cambien algunas cosas para bien. Mira, yo no quisiera que esa fuera la razón. O sea, yo no quisiera ver un hecho de corrupción en un derecho tan fundamental y de por sí, hay que decirlo, tan denegado e ineficiente para el pueblo dominicano como el derecho a la salud. No quisiera verlo como un aprendizaje. Qué pena que le tengamos que vivir como un aprendizaje. Pero yo creo que eso también despertó a la sociedad dominicana frente a lo que significa la corrupción. A veces pensamos, bueno, la corrupción le puede tocar a otra gente, pero no a mí. Pero al final, este caso de Senasa, que hay más de 7 millones de afiliados, nos toca a todos de una manera u otra. Claro. Quizás no te toca de manera directa, pero quizás sí de manera indirecta, con un compañero de trabajo, con un familiar, con el asistente del hogar que utiliza el Senasa, el subsidiario, el contributivo. Pero al final, cuando se toca el derecho a la salud, es un derecho que es fundamental, pero también, como te decía, muy denegado al pueblo dominicano, con grandes deficiencias. Pero aquí estamos hablando que se tocó medicamentos de alto costo. ¿Cuántas veces veíamos a las personas diciendo los medicamentos no están? Y después veíamos al director del Senasa o al director de las otras instituciones diciendo, no, pero no es verdad, porque los medicamentos están. No, los medicamentos no estaban. ¿Por qué? Porque las finanzas estaban maquilladas. Y uno escuchando con esa, vamos a suponer, esa fe pública que tiene el funcionario público, uno creía que era cierto. Pero la realidad es que los medicamentos no estaban llegando a la gente, que se le hizo tratamiento a las personas sin necesitarlo. Entonces, el impacto aquí, cuando yo escucho que fueron más de 15 mil millones de pesos, yo digo, no me lo traduzca en cifra. ¿Por qué? Porque el impacto real nosotros todavía ni lo conocemos. ¿Cuántas personas pudieron fallecer por el medicamento que no llegó? O por el tratamiento que no se hizo a tiempo, o por un tratamiento que se hizo sin necesitarlo. A las personas que se le hizo quizá quimioterapia y radioterapia sin necesitarlo, ¿cuáles son los efectos secundarios
que sufrieron esas personas. Estamos hablando que son vidas que se tocaron y por eso yo creo que es la corrupción más lesiva, más burda y yo creo más dantesca que ha vivido el pueblo dominicano. No estamos hablando de infraestructura, que sí, que son importantes. No estamos hablando de educación, que sí, que es un derecho fundamental y muy denegado. Pero sin la salud no hay ninguno de esos otros derechos garantizados. Entonces, por eso es tan importante que realmente aquí se persiga esa corrupción y se dé un ejemplo. Yo creo que eso es lo más importante. Yo quisiera hacer abstracción del caso Senasa. Es muy difícil, porque todo esto es un proceso. Para ver cómo ven ustedes el gobierno en materia de lucha por la corrupción y la transparencia. Claro, el mismo Pancho dice que Senasa llegó y hubo que incorporarlo y ha sido prácticamente un punto de inflexión. Una barbaridad, no digo yo. Pero no necesariamente haciendo abstracción. ¿Cómo ustedes ven el gobierno en materia de lucha contra la corrupción y por la transparencia? Mira, habría que irnos un poquito atrás, en el último año del presidente Medina, donde el índice de percepción de la corrupción que hace Transparencia Internacional todos los años comenzó con 28 sobre 100. El último año del gobierno de Danilo Medina era 28 sobre 100. Digo sobre 100 porque la gente entienda, ¿no? Cuando si usted va y le lleva un hijo suyo le lleva una nota diciendo que sacó 28, va a decir usted se achicharró, se quemó. Y la realidad es que el gobierno había trabajado, y es verdad, y sería injusto no reconocerlo, había trabajado para mejorar la lucha contra la corrupción. Y por eso vemos que el resultado del último índice de percepción de la corrupción, el de este año, que se dio a conocer en enero de este año, ya andábamos por 36, 28 a 36. Eso refleja que el gobierno estaba tomando medidas y que la percepción, porque lo que mide la percepción, así lo reconocía, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre? Que con este golpe que ha recibido, aunque ya los trabajos para medir el índice del 2025 comenzaron en Berlín y se van a continuar hasta fin de año, pero ya lo de Senasa no va a impactar en el índice que se va a conocer en enero próximo. Pero pueden tener la seguridad absoluta de que para el siguiente año, para el 27, vamos a volver a bajar. Y es una parte que yo sé que el gobierno lamenta, porque repito, el trabajo que habían estaba hecho. haciendo un trabajo difícil en el área de la corrupción, pero vinieron 2 casos que mancharon esa trayectoria del gobierno. Porque ahora todo el mundo, como tú dices, es Senasa. Pero está Intran también. ¿Y dónde está Intran? Y los casos de Inavie también. Y los casos de Inavie que están pendientes, repito, todo esto lo que ha hecho es manchar ese esfuerzo, reducir ese esfuerzo, y vamos a ver los resultados en términos del índice de percepción de la corrupción, que siempre aclaro, porque la gente dice, son ustedes que trabajan eso lo trabaja Transparencia Internacional, y Participación Ciudadana no participa en transparencia. Nosotros somos el capítulo nacional de Transparencia Internacional. Nosotros lo damos a conocer, pero a nosotros no nos entrevistan para evitar sesgos. Sencillamente entrevistan. O sea, a ningún capítulo de los países entrevistan para presentar el índice de cada país. Nosotros nos enteramos y justamente siempre estamos esperando porque nos lo hacen llegar y aquí es de madrugada y tenemos que montarlo. Porque obviamente al otro día está la rueda de prensa, siempre es así, de Participación Ciudadana dando a conocer el índice. Pero su pregunta yo creo que es muy válida porque ciertamente hay que reconocer la voluntad política quizás del presidente, más que de sus ministros o de los que lo acompañan en el ejercicio del poder. Pero el presidente sí ha mostrado siempre esa voluntad de querer apoyar la lucha contra la corrupción. El Código Penal procesal penal pasó, y fortaleció la lucha contra la corrupción. Y sabemos que obviamente esa presión también vino desde el presidente de la República. Sin embargo, hay otros desafíos que también manchan el tema lucha contra la corrupción, que es el tema de cómo el narcotráfico ha hecho raíces en la estructura del partido oficial. Estamos hablando de que más de 5 personas han estado vinculadas a temas de narcotráfico y del crimen organizado. Y eso también es de los grandes desafíos que tenemos. Incluyendo una por decreto.
incluyendo una persona que fue por decreto. Entonces, todos estos son desafíos que tenemos para transparentar la vida política. La corrupción no solamente es el ejercicio que vemos del gobierno, sino la corrupción también se da en la medida en que el gobierno permite que personas vinculadas al narcotráfico, al crimen organizado, puedan hacer raíces en las estructuras partidarias. Y esos son los desafíos que también tenemos ahora mismo. Pancho, Lady, a mí me gustaría preguntarle, porque si bien es cierto que Participación Ciudadana ha jugado un rol muy importante con el tema del levantamiento de casos, acompañamiento ciudadano, edificación sobre temas, sobre todo en el ámbito de la transparencia y la corrupción, también es cierto que este último caso ha devenido de manera inicial y prácticamente inmediata en una manifestación de calle. Una manifestación de calle que se produjo a las puertas del Palacio de Justicia y que incluyó a representantes de distintos sectores de la sociedad, algunos del ámbito del espectáculo, del arte, en fin. La pregunta, por supuesto, para ustedes es si ustedes consideraron participar en esas manifestaciones, si están considerando participar en posteriores manifestaciones, dado que el escenario, tal y como ustedes señalan, pues está mostrando una serie de factores que eluden el principio con el que este gobierno se casó en las elecciones tanto del 20 como el 24, que es la lucha contra la corrupción y la impunidad. Mira, partiendo que lo más importante siempre será para hacer la transformación de la movilización social, en la medida en que la ciudadanía esté empoderada, marche, proteste y haga suyo las demandas sociales, yo creo que es fundamental. Yo creo que nosotros, y justamente lo decíamos otro día, valoramos que la ciudadanía salga y marche. Y nos tocará también a nosotros. Ojalá haya un movimiento que marchemos frente a la... Yo decía, hoy hay un movimiento que va a marchar frente a la Procuraduría General de la República. Yo decía, invítenme a marchar frente al Poder Judicial. Sí. Porque ya vemos una Procuraduría que está haciendo su trabajo. Pero que pasen los tribunales, vamos también a hacerle presión a ese órgano judicial también, no para que haga sentencias acomodativas a la visión que uno pueda tener a la lucha contra la corrupción, sino para que tengamos sentencia a tiempo, para que no duremos 5 años, para que administren mejor el tiempo en los tribunales. Yo creo que eso sí, y yo creo que sí, que la sociedad tiene que seguir marchando y es importante que lo haga. Y la verdad es que... Pero eso está establecido, la pregunta directa, si ustedes tienen previsto organizar manifestaciones de calle, acompañar a la gente, no lo sé. Ahora mismo no tenemos en agenda esa actividad, pero yo quiero recalcar lo que dijo Lady en el sentido de que ese es un derecho ciudadano. Claro. Y nosotros, obviamente, que cuando llegue la oportunidad, acompañaremos a la ciudadanía en esa dirección. Porque ustedes han marchado, ¿verdad? Claro que marchamos. Y la marcha verde. La marcha verde. Somos verdes como Participación Ciudadana. Pero mira, hay una diferencia. Es que no tenemos temor ahora mismo de que no se persiga esa corrupción. Anteriormente sí teníamos temor de que no se persiguiera la corrupción. Ahora estamos viendo una procuraduría verdaderamente independiente, haciendo su trabajo de manera diligente y eficiente. Y eso nos genera a nosotros la certeza de que tendremos la persecución de la corrupción. Ya terminamos. Ustedes los dos son abogados. No sé si en breve yo estudié Derecho. Te llamaremos doctora, porque tú estás haciendo un doctorado ahí. Doctora Ley, brevemente, no el concepto de delaciones premiadas, sino como se ha estado empleando aquí. En estos días nosotros hemos hablado mucho, incluso yo he participado en un evento del Poder Judicial, una periodista mía fue a Puerto Rico a un evento y dijo, allá casi el 90% no van a juicio, por un problema hasta de economía, de tiempo. Pero se ha criticado mucho que a veces se sacan figuras clave de los expedientes. ¿Cómo se ha estado aplicando? ¿Ustedes tienen algún parecer? Mira, sí. Número uno, reconociendo que ese es un instrumento válido. Es legal. Eso es lo primero, es una herramienta perfectamente válida. Hay requisitos que cumplir y hay que observar que se cumplan esos requisitos. Pero no podemos sencillamente satanizar los acuerdos. Cuando tú lo acabas de decir, en Puerto Rico, donde una delegación de jueces y fiscales dominicanos fueron a conocer la realidad de Puerto Rico, esas cifras son de allá, el 90% se acuerda y el 10% apenas que va a juicio de fondo, ¿no? En Estados Unidos, en Estados Unidos esa es una herramienta, lo mayorcito como tú y yo, Nelson, recordaremos aquella película famosa, Los papeles de Valachi, ¿te recuerdas? Wall Street también fue así. Que realmente, ¿qué hace Estados Unidos? Un criminal que ha asesinado está dispuesto a
hacer un acuerdo con él, que incluso implica protección de su identidad, mudanza a un sitio donde nadie lo conozca, pago para que pueda reinsertarse en la vida. Y es un asesino, pero indispensable para destruir una red. Entonces, cuando tú tienes esa posibilidad de captar voluntades, y yo lo digo por experiencia, porque yo he participado, por ejemplo, en el caso Van Inter. ¿Cuántos fueron los imputados en el caso Van Inter? Creo que fueron 8 o 9 personas. ¿Y usted cree que fueron 8 o 9 personas los que cometieron ese fraude? No, fueron más. Pero obviamente una parte de ellos colaboró con la defensa del Banco Central, revelándole al tribunal todo lo que conocía, empleados. El caso famoso del Banco del Progreso, del Grupo Progreso, por igual, ¿cuántos fueron los imputados? Uno solo, el presidente. Y todos los demás fueron o testigos o colaboraron dando información que nos permitía reconstruir. Y yo lo estoy diciendo desde mi experiencia como profesional, porque participé en los dos casos. Entonces, yo creo perfectamente válido que el Ministerio Público utilice cada vez más este sistema de llegar a acuerdos para avanzar los casos. Ahora, ¿cómo lo hace? ¿Lo está haciendo correctamente? Eso hay que observarlo, darle seguimiento y opinar al respecto. Pero también tienen que ser públicos. Los acuerdos. Y van a ser públicos los términos, yo estoy de acuerdo. Porque la gente lo que dice es que Carnot está paseando en Madrid. Y que pero no se sabe cuál fue el acuerdo. Por su casa. Exacto. Que Máximo Montilla ya puede sentarse conmigo a beberse un trago en la calle. Así es. No, y sobre todo también porque la gente dice, por ejemplo, en un acuerdo de devolución de recursos, acá se ha hablado del caso de Milo Jiménez, aquí se ha hablado de otros casos, el señor Cano, en fin. Él tiene alguna posibilidad, o sea, él va a seguir contratando con el Estado, tiene ese tipo de consecuencias no están sobre la mesa y la gente con razón dice, bueno, pues entonces usted robe mucho, devuelva poco y siga trabajando. Yo estoy seguro que en todos esos casos van a quedar inhabilitados para poder contratar con el tema es... ¿Pero por qué estás seguro? Pero yo sí puedo... Bueno, porque yo lo digo porque Carlos Pimentel está ahí. Mira, yo estoy seguro que yo sí te voy a decir va a algo. asegurarse de eso. Pancho es abogado. Y obviamente él tiene la dos visiones, la visión como abogado y como sociedad civil. Pero yo, como miembro de la sociedad civil, te puedo decir que es muy difícil. Ver los acuerdos, ciertamente lo entiendo. Materia procesal lo entiendo. Pero como ciudadana, la verdad es muy complejo. Porque el mensaje que se envía no es el adecuado. Se acabó. Pancho, lo único que es una cosa, Pimentel no va a estar ahí para siempre. No. Entonces, y yo espero que cuando sustituyan a Carlos Pimentel, espero que pongan a alguien de sus condiciones. No, yo no espero nada, eso tiene que quedar en papel. Gracias. No, yo también pienso lo mismo. Tiene que quedar en papel. Gracias, Pancho. Léanse, por favor, el informe completo del balance del 2025 que está en nuestra página web. Gracias. Muy bien, muy bien. Gracias. Vamos a pausa. Bueno, Trump y la migración. Le hemos dicho a Jennifer Meléndez, nuestra abogada experta, que está en la Florida, que ella va a tener temas recurrentes. Efectivamente, estuve viendo una funcionaria que la citaron al Congreso que tiene que ver con los trámites de los derechos de asilo y le preguntaban, ¿una persona que está acogida al derecho a asilo está legal? Sí. ¿Y por qué ustedes la deportan? Entonces ella comenzó a hablar inglés. Hoy Jennifer nos trae variados temas, incluyendo ese de la detención de personas que van a una audiencia y de ahí mismo se la lleva. Está la Gold Card, no sé en qué está eso, y personas sin antecedentes que se ven con problemas migratorios en Estados Unidos. Jennifer, me remití a 3 o 4 cosas, pero yo sé que todavía hay otros temas que se me quedan. Buenos días. Muy buenos días, señor Nelson. Muy buenos días a todos allá en el estudio y también pues a nuestros televidentes. Sí, Kristi Noem estuvo en una sesión donde fue altamente pues cuestionada por los miembros del Congreso, los representantes de los estados, donde básicamente una de las preguntas que se le hicieron fue esa: si una persona tiene un caso de asilo pendiente que entró legalmente a los Estados Unidos, entonces ¿por qué está siendo detenida? Y la realidad es que sí está sucediendo detenciones también, las personas que van a la entrevista de UCIS, o sea, esposos o esposas de ciudadanos que están siendo detenidos. Anteriormente, estas detenciones se estaban realizando personas que tenían una orden de deportación y que pues nunca se presentaron a corte y por eso tenían orden de deportación y al momento que iban a la entrevista eran detenidos. Pero ahora esto se ha extrapolado o realmente ha sobrepasado lo que es la barrera de esas circunstancias, sino que también se está reportando que una persona común que
ciertamente se quedó sin estatus, pero que estaba haciendo su proceso, no tenía ningún tipo de antecedentes ni problemas con migración, están siendo detenidas al momento de la entrevista, lo cual obviamente causa muchísima preocupación. Con lo que respecta al proceso. O sea, un abogado ahora tiene que definitivamente decirle la gran posibilidad de cuando se presenten a una entrevista para regularizarse en los Estados Unidos que podría pasar esto. Entonces, obviamente, imagínense el gran temor que va a generar en la población. Incluso puede ser personas que decidan no regularizarse para pues no tener este riesgo. Y Kristi Noem fue altamente pues, cuestionada, se le pidió incluso que renunciara al cargo. Yo públicamente les digo que de verdad yo deseo que eso suceda, porque la realidad es que sí ha habido grandes abusos, no estamos hablando de aplicaciones ni siquiera de leyes, sino de grandes abusos. Con eso voy a pasar a otra noticia. Por ejemplo, el gobernador de California emitió una ley, firmó una ley más bien, donde se prohíbe el uso de máscaras por los que es las autoridades o los oficiales de ICE. Y ya existen declaraciones de ICE donde dicen que ellos no van a respetar esta ley. De por sí han habido decisiones de jueces federales donde han tratado de limitar lo que es lo que se le llama el hacer perfil racial, que establezcan cuáles van a ser como que los parámetros de las consideraciones con relación a estas detenciones. Y esto también sucedió en el estado de California, y Homeland Security y la Casa Blanca dijeron que no iban a hacer caso a esa decisión de un juez, porque el juez no tenía esa autoridad, sino que era el Congreso que tenía autoridad para delimitar pues qué podría ser o no ICE y Homeland Security. Voy a tratar de hacer un resumen porque son muchísimas noticias. La Gold Card, que el señor Nelson la mencionó, ya pues cuando uno va al link en internet de la Gold Card, te lleva a instrucciones. Ya existen instrucciones de cómo se puede aplicar a la Gold Card, y son instrucciones que honestamente cuando yo las veí no comprendí exactamente cuál era la ventaja de aplicar a la Gold Card. ¿Por qué? Porque ellos en las instrucciones decían que las personas que tenían habilidades extraordinarias o habilidades excepcionales serían como que las personas que calificaran. Exactamente, no le veo sentido, porque si yo califico para tener habilidades extraordinarias o excepcionales, porque voy a entonces aportar $1 millón para mi Green Card, si realmente podría hacerlo a través de los procesos ya existentes. Entonces, no existe todavía como que una guía completa de exactamente cómo esto va a funcionar. Sí, en el sistema te explica que todo se hace online, pero la realidad es que todavía yo no le encuentro ningún sentido, y estamos hablando que $1 millón es por persona. Dígase que si yo tengo una familia, el millón lo tiene que aportar a lo que sería la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, yo por cada familiar. Entonces estamos hablando de que es un proceso bastante costoso y que todavía, pues honestamente yo no le encuentro ningún sentido o ventaja. Voy a también conversar que el alcalde de Miami, hay un nuevo alcalde en la ciudad de Miami. Recuerden que yo me encuentro acá en la Florida, y esta es una alcaldesa demócrata, y ella ya ha hecho declaraciones de que no va a contribuir con ICE, la policía de lo que es el condado de Miami, que realmente estos recursos deberían de utilizarse pues para otras cuestiones y no para los temas que pues muy bien puede hacer ICE, porque ICE es la policía de lo que sería Homeland Security. Y también lamentablemente fue informado que TSA, que si lo digo en español sería TSA, está contribuyendo con ICE, pasando la información de las personas que están volando. Entonces ya no estamos hablando de que si tú tienes un Real ID, ¿qué quiere decir eso? Si tú tienes una licencia que cumple con los requisitos de esta ley que fue emitida hace bastante tiempo y ahora es que está pues realmente haciéndose el cumplimiento, no basta eso, sino que pues si tú no tienes un caso, por ejemplo, que fue negado recientemente y aún tú teniendo una licencia válida decides viajar, pues corre un peligro bien alto de ser detenido porque el TSA está pasando la información a ICE. Yo me voy a detener, existen más noticias, pero la verdad no sé qué tanto tiempo tengo, y voy a pasar con el estudio a ver si tienen algunas preguntas. Y bueno, recuerden mis redes sociales, Migración Sin Fronteras 305. No, gracias por recordarme el nombre, Kristi Noem. Ella debió renunciar de ahí mismito, Jennifer, dice para su casa.
Gracias por recordármelo. De nada, de nada. Nos vemos la semana próxima. Bye, bye. Una funcionaria. No metan problemas, Jennifer. La interpela. Pues, no metan problemas, Jennifer. Que eso lo dijo Nelson, no Jennifer me dijo, te interpela el Congreso. Le dije, eso que usted está haciendo es ilegal. Sí. Mírala ahí, pero buena. Mírala ahí. Y después ella dice, no, porque cuando Biden, ¿qué cuando Biden se hacía? Bueno, o sea, eso es una persona acogida a un proceso de asilo. Federico que tiene un estatus legal. Claro. Cuando la vio, pero ellos no lo están deportando. Que no renuncie esa mujer, déjala ahí, está bien. No, pero está bien. Después que la vi en la foto, vamos a cambió de terminar. opinión. Hoy no hay sesiones de deporte porque Federico Jovi ha dispuesto que cuando pierde el Licey vaya a aquí no hay una arbitrariedad. Cuando pierde el Licey, aquí no hay pelota. Y perdió 2 veces. Doble la derrota. Señores, pónganme el reloj que se acabó este programa. Chao. ¿De qué equipo tú eres, Pancho? Mira,